Bueno, buenas tardes para todos. Les agradecemos que hayan venido a visitarnos en este día tan importante para todos nosotros. Les agradecemos a los muchachos de la Playosa que han venido, de Carriló, Leo, al intendente Lucas Valiente. Muchas gracias, Lucas, por llegar hasta acá. Hace tempranito que estás dando en el recorrido con ellos, así que bueno, te agradecemos mucho. Bueno, en esta oportunidad tenemos el agrado de recibir al diputado nacional Hugo Romero. Hugo fue intendente de la localidad de Villa de Soto en varios años, fuiste intendente. Después trabajaste en la Municipalidad de Córdoba, también en el área de finanzas y economía. Bueno, hoy es un destacado diputado nacional por Córdoba. Lo tenemos acá, queremos aprovechar para que la gente te pregunte, para que te puedas explayar, que nos vengas a contar en lo que estás trabajando. Sabemos que estás recorriendo a las metalmecánicas, a los productores agropecuarios, llevando un mensaje a los jóvenes, a los adolescentes, a los chicos que están en colegios secundarios. Así que bueno, te agradecemos enormemente que te hayas llegado, que vengas y conozcas esta zona tan grande y tan productiva que tenemos a lo largo de todos estos pueblos, Luque, La Playosa, Las Varillas, Sacanta, que anduviste hoy, te habrás visto que tenemos un potencial productivo enorme. Y bueno, que te lleves de acá lo mejor y bueno, que nos dejes un mensaje para todos. Así que muchísimas gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias Franco, gracias al intendente que lo tengo acompañándome y que ya venimos trabajando con el tema del foro desde hace bastante tiempo, ¿no? Gracias a los amigos que nos visitan y fundamentalmente a ustedes de la prensa por recibirnos y permitirnos comunicarnos. Sí, justamente lo que venimos más que dar mensaje, a escuchar, a conocer. Franco lo dijo muy claro. Nuestra función como representante, en este caso de diputado de la Nación, es venir a recorrer zonas que son características distintas a mi zona. Yo vengo del noroeste de la provincia de Córdoba y que justamente mi zona necesita proyectos de desarrollo, pero en la medida que con un efecto de derrame que esta zona se desarrolle mucho más y genere más crecimiento, seguramente que ese crecimiento económico llega a todas. Y para poder colaborar y trabajar en proyectos, más que venir a hacer campañas electorales, hay que venir a escuchar y conocer. Bueno, es lo que estamos haciendo. Cuando me tocó asumir el 10 de diciembre del 2019 como diputado, imagínense un diputado en una localidad muy chica, del interior, como digo yo, lo hice convencido de que más que tener un título de diputado es un lugar de responsabilidad y de trabajo. Y que la única forma de jerarquizar a la política es poniéndole compromiso en esta tarea. Asumí con la idea de recorrer este recorrido, hacerlo desde el primer día de mi gestión. La pandemia nos cortó a todos y no nos permitió, si bien trabajamos mucho por el tema del Zoom, trabajamos muchos proyectos escuchando distintos sectores, pero no es lo mismo esto. Venir a hablar con los productores, con las fábricas, conocer las inquietudes, ver cuáles son los potenciales y a partir de ahí ver de qué manera, sabiendo que somos minoría, esto hay que decirlo, porque eso también es una forma de jerarquizar la política, venir a escuchar y no comprometerse cosas que no sabemos que vamos a cumplir, sí comprometer nuestro trabajo, nuestro esfuerzo en distintos proyectos que incentiven el desarrollo de una región. Hemos visitado varias fábricas, hemos visitado cooperativas, hemos visitado institutos educativos, porque también es bueno escuchar a los jóvenes, es bueno que los jóvenes hagan preguntas, que manifiesten su desencanto con la política y explicarle cuál es la forma de cambiar la realidad que tenemos hoy de los argentinos, de los dirigentes políticos, que insisto, la única forma de cambiar es diciendo la verdad y haciendo un programa de gobierno que sea creíble, posible, que cambie la realidad que tenemos en la Argentina hoy.
Y también anduvimos poniendo en conocimiento algunos proyectos que justamente, primero ponernos en conocimiento y después pedirle que los estudien, conocer su opinión, a ver si podemos a través de las instituciones que nuclean los distintos sectores agropecuarios, de maquinarias agrícolas, lograr que en las entidades superiores lleguen al gobierno y pedir que se trate este proyecto, porque insisto, nosotros somos minoría, no tenemos la mayoría para poder imponer la agenda. Uno de esos proyectos es el título de crédito agropecuario. Es un proyecto que está relacionado, después le vamos a distribuir a los sectores de la prensa, van a poder verlo, analizarlo, tiene mi teléfono, si tienen alguna inquietud, con gusto se la explicamos. Es un título que permite, un instrumento financiero que permite lograr un financiamiento del pequeño productor. Al pequeño productor, a través de ese financiamiento, los sectores relacionados con el agro le van a poder financiar a valor producto, es decir, que el productor se endeuda en función de lo que produce. Hoy existen operaciones de distintos financiamiento a valor producto, pero no existe un instrumento que materialice esa relación. Y sobre todo, aquel que tiene una operación, le vende algún insumo al productor agropecuario, con este instrumento va a poder darse vuelta y conseguir financiamiento en el mercado de capitales y salir del financiamiento bancario y lograr un financiamiento, insisto, en función del valor producto. Este es un título que tiene como finalidad de ser ejecutivo, endosable y tener la posibilidad de descontarlo en el mercado de capitales de aquellos que tienen hoy dinero en la Argentina y en vez de ir al dólar pueden apostar sin ser sojero, apostar al producto de la soja, por ejemplo, o a la carne o al maíz, y financiando este título pueden lograr financiar a la Argentina, básicamente el sector agropecuario, que es un sector que necesita financiamiento genuino para seguir creciendo. Hay otro título relacionado con los municipios, que lo estuvimos hablando en los consejos deliberantes, lo estamos hablando en cada uno de los lugares donde vamos, oficialismo y oposición, que es la devolución del IVA a los municipios. Los municipios pagan con sus compras, pagan el IVA, tanto de bienes como de servicios. Y ese IVA se pierde porque no tiene débito. Y en definitiva el que está perdiendo no es el internet, es el vecino. El vecino cuando compra a través del internet una bolsa de cemento está pagando el IVA. Y ese IVA no tiene posibilidad de descontarlo. La idea es que existe un fondo que se devuelve al municipio en función de esas compras, pero ese fondo tiene que ir a obra pública del municipio, exclusivamente para obras de infraestructura, de salud, de educación, de mejora de las condiciones de vida de su vecino. En la Argentina tenemos que empezar a discutir procedimientos como esto que garantice una distribución federal de los recursos, que es el gran problema que tenemos. Hoy tenemos una Argentina de un Estado que quiere concentrar todos los recursos y distribuir la obra o las ayudas a los municipios particularmente en función del color político que gobierna. Y esto no es bueno para la Argentina. Los resultados están a la vista. Esta estructura hay que cambiarla. Hay que discutir un régimen de coparticipación, pero fundamental un sistema tributario que apunte a mejorar la productividad, a desarrollar un programa de desarrollo generando valor agregado a nuestra producción, a facilitar la inversión y generar una distribución equitativa de los recursos. Bueno, esto, el monotributo, es otro tema también importante, no me quiero extender mucho, pero también el monotributo, ustedes lo van a ver, es una modificación al monotributo actual. El monotributo actual ha dejado de ser un instrumento para el pequeño productor, una herramienta útil, se ha convertido en un problema, porque cada vez el productor factura, o el monotributista factura, producto de la inflación, cada vez le alcanza menos, pero la facturación es alta, se han achatado las escalas y salir del monotributo y ir a un régimen general de una pequeña pyme es fundirse. El objetivo es una modificación estructural del monotributo, sobre todo pensando en que los sectores informales puedan estar incluidos con una categoría alta, bancarizado, que tengan beneficio de devolución de IVA de sus compras, pero fundamentalmente el objetivo es permitir
que los sectores más bajos de la economía puedan regularizar su situación por un instrumento ágil que le permite ingresar en el sistema financiero y básicamente a través de la bancarización contribuir a la evasión en la Argentina, que es un problema. Argentina tiene una evasión de más del 50%. Siempre se incrementa impuestos sobre lo que pagan y siempre afecta a los sectores productivos. Cuando digo afecta a los sectores productivos, es menos empleo, menos trabajo, menos crecimiento en la Argentina. Hay que lograr que en la Argentina la evasión baje, que bajen los impuestos, porque si tenemos que pagar el 100% de los impuestos se funde todo el país, hay que bajar los impuestos, pero sí hay que hacer que en la Argentina existan instrumentos como este proyecto que genere la posibilidad de un control en la evasión, con baja de impuestos, insisto, y con el Estado con más recursos, pero con crecimiento económico. Bueno, son varios de los proyectos, el fondo educativo, otro tema también importante para los municipios, pero digo, es muy difícil explicar todos los proyectos en una conferencia y termina siendo un tema muy técnico, así que estoy, por supuesto, esperando sus preguntas en particular de algún tema. ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cuáles son las problemáticas que por ahí son comunes en este tipo de visitas que hacen? Como decía en el comienzo, por ahí sale al interior, sale una zona que no es la suya, y por ahí, por ejemplo, lo veo al intendente de Cachín, de Cariló, de estos lugares donde va, ¿cuáles son los temas más comunes que por ahí le presentan a usted y esos testimonios que se llevan? No hay posibilidad de discutir en Argentina algo distinto que no sea solucionar la macroeconomía. No hay región en el país que no afecte la inflación que tenemos en la Argentina. No hay lugar en la Argentina que permita un crecimiento económico si tenemos la inflación que tenemos, si tenemos un gobierno que no tiene un programa económico. Entonces eso es el primer tema que hay que trabajar y es el primer tema que salta. Hoy las inversiones que se hacen en la Argentina son inversiones a corto plazo. Cuando el que tiene la posibilidad de tener una fábrica, de producir algún valor, es porque tiene asegurado la venta. Si no, no hace una inversión pensando en un proyecto futuro, porque no tiene previsibilidad. Argentina necesita un plan económico que tenga previsibilidad. Y estos temas se discuten en todos los lugares del país. No podemos tener un gobierno que al no tener un plan económico y que esté pensando que tiene un problema de la balanza comercial, porque no se incentiva la exportación. Y cuando hay un producto que se exporta, inmediatamente están pensando, en vez de exportar más y acompañar al productor para que exporte y que entre más divisa, lo primero que estamos pensando es ver qué impuestos le podemos crear para sacarle parte de lo que está cobrando. Indudablemente, así tenemos un país sin balanza comercial, no tenemos dólares. Argentina depende mucho de las importaciones. Cuando nosotros crecemos, cuando la economía crece, ese crecimiento en la producción de esos bienes demanda de productos importados. Vos no podés comprar si no vendés. La exportación es la forma de ingresar dólares, la importación te sale dólares. El problema es que en la Argentina no tenemos una política estable de exportación ni de incentivo de exportación. Tenemos un gobierno que cada vez hace que nuestro sistema exportador sea menos competitivo. Más impuestos y un dólar atrasado hace que no podamos exportar. Por eso tenemos un problema de divisa. Hoy el gran problema que tiene Argentina, y más tratando de que le liquiden el sector agropecuario, que liquiden los granos, ahora yo te pregunto, un dólar a 140, menos el 33% de retenciones, están liquidando los 90 pesos. Sin embargo, baja un paralelo y vale 300. Bueno, estos son los problemas que tenemos que solucionar y se plantean en el interior. Y el otro problema que se plantea en todos lados donde vamos es que hay que terminar con un Estado que piense en una política expansiva y que gaste más de lo que ingrese, y que la única forma de financiar ese déficit de gastar más de lo que ingrese es con la emisión monetaria, porque afecta de nuevo la inflación. Mira, hay dos temas que reclaman que son importantes en el país. Primero, hay un déficit habitacional importante. El alquiler es uno de los temas básicos. Cuando no hay vivienda propia, construcción de vivienda propia, el alquiler es importante. Estamos discutiendo una modificación de la ley de alquileres de hace bastante tiempo. No llegamos a un acuerdo.
pero básicamente el problema del alquiler no es la ley, el problema del alquiler es la inflación. Y el problema del alquiler es que tenemos un país que crece la inflación a ritmos abismales, pero los salarios y los sueldos de los jubilados no suben al mismo ritmo. Entonces podemos modificar todas las leyes que sea a nivel de alquiler, no se refiere. Sin embargo, cada vez el poder adquisitivo es menor y el alquiler te sube en función de la inflación. Lo mismo pasa con UVA, con los créditos UVA, es un gran problema. Ayer estaba con uno de mis asesores, cuando él me dijo 6 años, 7 años puede ser, sí, 6 años, sacó un crédito de 1.200.000 pesos. Hoy debe 12 millones de pesos. Nunca se atrasó una cuota. Siempre la pagó en término. Y su cuota hoy, a pesar de haber pagado, debe 12 millones de pesos. Y su cuota hoy son 120.000 pesos. Digo, ¿y esto es producto de qué? ¿El sistema de crédito UVA es malo? No, puede ser una herramienta importante. El problema es la estructura de la Argentina. Por eso, respondiéndote a lo que decías vos, la discusión en todos lados de ver cómo solucionamos este problema de la macroeconomía. Y para eso necesitamos un país que tenga un equilibrio fiscal y que tener un programa de gobierno, primero decir la verdad y segundo, un programa de gobierno que dé previsibilidad. Es básico en la economía. Si no tenés previsibilidad, nadie invierte. Si no hay inversión, no hay trabajo, no hay crecimiento económico. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Usted habló recién de tener un proyecto económico. Sin un proyecto económico es inviable cualquier país, cualquier empresa, cualquier institución. ¿Cuál sería ese proyecto económico que ustedes están elaborando de cara a pensando que están en campaña, ¿no? Y si tienen la posibilidad en el 2023 de ingresar justamente a gobernar la Argentina, lo puedan ejecutar? Primero, algunos candidatos están en campaña. Yo no vengo en campaña, yo vengo a escucharlo, como le dije, y conocerlo. Pero básicamente sí participo. En mi caso, mi partido tiene una estructura que es la Fundación ALEN, que es donde los equipos técnicos de gente de muchos años de experiencia del radicalismo y otra gente que se va sumando de todo el país, vamos elaborando un programa económico y que también se va conjugando con las otras fundaciones de los otros partidos que conforman Juntos por el Cambio. Que me parece que eso es bueno y es saludable, porque en definitiva esas discusiones sobre el programa de gobierno que se tiene que venir en el futuro son previas a una elección 2 años antes, 1 año y medio antes de una elección que ya se está discutiendo. Y eso habla de la responsabilidad como oposición de que en asumir, una vez que se asuma, se tiene un programa y no primero ganar una elección y después ver qué hacemos. No hay posibilidad en la Argentina de improvisar, no hay posibilidad porque más que, no sé si vamos a seguir tocando fondo, porque siempre creemos que esto es lo último y seguimos más abajo, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad como partido político a nivel nacional tenemos que tener un programa de gobierno. Sí, lo que estamos discutiendo es primero solucionar el tema macroeconómico. ¿Qué es el tema macroeconómico? Tener previsibilidad, que la economía sea previsible, que haya una independencia. Primero, Argentina, como cualquier país del mundo, no tiene posibilidad de tener previsibilidad y crecimiento económico si no tiene seguridad jurídica. La seguridad jurídica es básico para que los argentinos que tienen la posibilidad de invertir o alguien del exterior que vea a la Argentina para invertir, tiene que estar garantizado. La seguridad jurídica viene con la independencia de los poderes y eso no depende de un problema económico, sino de la ideología de quienes conducen saber que la función del presidente no puede mezclarse con la justicia y que tampoco puede mezclarse con el poder legislativo. Tiene que existir la independencia de los poderes para dar esa seguridad jurídica. Segundo tema que hay que trabajar en la independencia del Banco Central. El Banco Central no puede ser el que financie la caja de un Estado que cada vez gasta más de lo que tiene. El Estado tiene que tener un equilibrio fiscal y hay que recuperar algo que hemos perdido los argentinos desde hace mucho tiempo, que es la confianza en nuestro peso. Cuando usted tiene plata y piensa que no la va a gastar y es un ahorro que va haciendo.
¿Usted se queda con sus pesos en su casa? No. Piensa en el plazo fijo y muy raro. A veces lo primero que piensa es ir al dólar o gastarla rápido. Porque cuando un país no cree en su moneda, lo primero que hace, o hace el gasto o busca un resguardo de aquella moneda que tiene seguridad, mantener el poder adquisitivo. La Argentina hay que recuperar el valor de nuestra moneda. Para eso hay que tener una independencia del Banco Central y políticas monetarias coherentes a lo largo del tiempo. Y hay que apostar, además de la macroeconomía y de una fortaleza de un gobierno de lo que dice, lo hace, hay que apostar a un proyecto de crecimiento como país. Un proyecto de crecimiento que tiene que ir de la mano. Primero, insisto, una política fiscal que busque un equilibrio fiscal. Hay que acostumbrarse a gastar de lo que ingresa como nos pasa en cada una de nuestras casas. Si no, es imposible. Segundo, esa política fiscal tiene que estar orientada a profundizar en aquellos gastos que fortalezcan la inversión para el desarrollo de la Argentina, que fortalezca la educación como una herramienta fundamental para salir. No hay país que salga de la pobreza si no está puesta la educación y fortalecer la salud, que son dos herramientas fundamentales para dar igualdad de oportunidades. Y tercer tema, o cuarto tema, hay que trabajar mucho en una política de desarrollo productivo en serio, con una reforma tributaria, con una modernización laboral. Modernización laboral no significa quitar derechos a los trabajadores, significa adecuar la legislación actual a los tiempos que hoy vivimos. Nosotros tenemos convenios laborales de hace muchos años y sindicalistas que han dejado de ser representantes de los trabajadores para convertirse en verdaderos actores corporativistas de sectores que no representan el trabajo. Hay que animarse a trabajar en una modernización laboral sin que implique quitar derechos a los trabajadores, al contrario, hay que potenciarlo. Pero hay una realidad de la modalidad del trabajo que es totalmente distinta a lo que tenemos hoy hace 40 años atrás. Y después hay que trabajar en un sistema que permite el desarrollo productivo en la Argentina, con valor agregado en nuestra producción, pensando en un financiamiento con una economía macro y que no pase como pasaron, de que cuando se hicieron este plan de vivienda, le prometieron que iban a tener su casa con un crédito a una inflación del 10% y hoy no saben cómo pagarla. Estas son las cosas que hay que cambiar en la Argentina. En síntesis, previsibilidad, fortaleza institucional, un programa de gobierno que esté relacionado con un equilibrio fiscal, apostar a la educación y al conocimiento como base del valor agregado, de incrementar el valor agregado de nuestra producción, y una reforma laboral, modernización laboral, una reforma tributaria y un programa de desarrollo donde el sistema financiero está adecuado al crecimiento de la Argentina en serio. Con una Argentina abierta al mundo, competitiva, porque si no exportamos no tenemos recursos. ¿Son medidas que se tienen que tomar inmediatamente y les van a dar los tiempos para 4 años para modificar todo eso? Primero tenemos que estar convencidos los que pertenecemos al partido del Frente Electoral de que esa es la salida. Segundo, hay que convencer a los argentinos que no hay otro camino que no sea ese. Y tercero, hay que tener la fortaleza, primero dar el ejemplo como gobierno. Lo primero que hay que hacer en una sociedad que no cree en la política, lo primero, hay que decir la verdad, cumplir lo que se dice, a veces es preferible no decir si estamos en duda de cumplir. Y segundo, tener el convencimiento de todos los argentinos de que el programa de gobierno va a ser este y cumplir esa palabra empeñada. Pero básicamente lo que le dije antes, hay que dar el ejemplo como gobierno. Y para eso también requiere un consentimiento de toda la dirigencia política, que ocupar un cargo en la política no es un cargo que nos da un privilegio social, sino es un lugar de trabajo que tiene que servir a los argentinos. Y en eso también tenemos la dirigencia política que trabajar fuertemente. Yo pregunto porque, bueno, la verdad que no vi ningún gobierno que haya tenido la varita mágica para que haya bajado la inflación. Yo lo he dicho, se lo he dicho a De Loredo también cuando pasó por aquí. Y bueno, básicamente no cree que los grandes grupos corporativos internacionales son los que realmente aprovechan la situación argentina, en la que está Argentina, para aprovecharse de esa inflación y generar grandes dividendos ellos y que se hunda la Argentina.
porque la verdad que nadie le ha puesto la varita mágica, con varita mágica, el freno a la inflación. Eso es lo que se demuestra a lo largo de todos estos años, ¿no? Mire, la inflación va a bajar cuando existe equilibrio fiscal. ¿Tá? El gran problema que tenemos en la Argentina es que creemos que se gasta más de lo que ingresa y que imprimiendo billetes se soluciona el tema. El otro problema es que no tenemos previsibilidad, lo dije en un momento cuando hablábamos recién. El hecho de no tener previsibilidad en la Argentina y por supuesto da lugar a especulación. Pero ahora mi pregunta es, si tendríamos una Argentina con equilibrio fiscal que no tenga que emitir, ¿tá? Y donde existe un proyecto de desarrollo en serio donde la industria argentina tiene posibilidad de competir porque tiene una tasa de costo fiscal adecuado, igual que otros lugares del país, tiene un tipo de cambio acorde a otros lugares del país. Nosotros tenemos recursos naturales que podemos competir perfectamente si damos valor agregado. Y tenemos un material humano, un capital humano importante, que hay que capacitarlo más, porque hoy la empresa cuando crece no encuentra gente capacitada, pero lo tenemos y podemos desarrollarlo. El hecho que vengan otros a especular se da porque nosotros generamos estas condiciones de especular. Yo no soy de los que cree que la inflación viene porque vienen capitales de afuera a influir en la inflación. Justamente lo que sí digo, aquel que tiene poder adquisitivo, se convierte también en un efecto. La inflación, producto de esta emisión monetaria, se le agrega una inflación especulativa. Porque en Argentina lo que se está perdiendo, y básicamente hoy, es el precio de referencia. Cuando usted compra esta botella de agua y la vende, y no sabe cuánto va a ir, cuando vaya a comprar al mayorista, cuánto la va a comprar. Si usted cree que cuando la vaya a comprar, hoy vale 10 y cuando vaya a comprar vale 20, usted la va a vender antes de ir a comprar a 40 por la duda, no valga 20 sino valga 40, porque si no va a perder su capital de trabajo. El problema es que hay tanta inestabilidad en la Argentina, que hay dos inflaciones. La inflación producto de la emisión monetaria y la inflación por falta de previsibilidad, que genera también una incertidumbre y genera una inflación especulativa. Y sabe que la inflación es el que más pega en los sectores más vulnerables. Y es otro tema más que le quiero decir. En un Estado donde gasta más que lo que ingresa, en un Estado con una política expansionista grande, algo anda mal. ¿Y sabe por qué anda mal? Digo porque algo anda mal. Porque a pesar de que gasta más, cada vez tenemos menos pobreza. Y eso no depende de los capitales especulativos. Depende de un Estado que no tiene un orden económico, que no tiene previsibilidad, que no tiene fortaleza institucional y que justamente por esa debilidad que se traduce en la economía permite que además de la inflación, producto de la emisión que le dije antes, también hay una inflación especulativa que el único perjudicado son los sectores más vulnerables fundamentalmente. Bueno, esta mañana lo escuché a Macri en la entrevista de Cadena 3 y dijo, me quedó esta frase, dijo, la Argentina está madurando como maduraron los cordobeses respecto a los votos, ¿no? En el 2015. ¿Usted cree que para el 2023 va a ser así en todo el país? Yo creo que la elección para el 2023 de la alternativa de Juntos por el Cambio tenemos que tener la responsabilidad de no cometer algunos errores que hicieron que perder el 2019. Argentina necesita que Juntos por el Cambio trabaje en este proyecto electoral que yo le decía que es un proyecto de gobierno. Indudablemente que si nosotros logramos que ese programa de gobierno, explicarnos, que sea creíble, que nosotros estemos convencidos, que no pensemos en ganar una elección y después vemos qué hacemos en el gobierno. Y sobre todo este programa de gobierno viene de abajo hacia arriba. Esto es muy importante, que es un poco lo que estoy transmitiendo en cada uno de los dirigentes que me toca hablar. Hoy la transformación de la Argentina no viene de abajo hacia arriba. Necesitamos que cada uno de los dirigentes empiece a trabajar en su territorio
elegir los mejores hombres para gobernar su territorio, elegir los mejores hombres para que sean legisladores en representación de su territorio, y también convocar a los mejores hombres que pueden ser excelentes dirigentes para gobernar el país y construir ese proyecto económico, sobre todo transmitiendo la experiencia del interior que la capital federal, por hecho de ser la capital federal, no la ve. Hay un interior del interior que no lo está viendo. Necesitamos ese trabajo desde abajo hacia arriba. Quien le habla, tengo la suerte, lo dije antes, y gracias a Dios y a mi partido que tengo la oportunidad de ser diputado nacional. Pero yo vengo de una localidad muy chiquita, una de las más pobres en la provincia de Córdoba. Sí he tenido la suerte de llegar, no porque sea un iluminado. Mi partido me ha dado la posibilidad. ¿Cuántos otros dirigentes que el mejor, que tienen más capacidad que yo, pueden estar ocupando lugares como estos? Bueno, esta es la construcción de abajo hacia arriba que hay que hacer. Si como oposición somos capaces de hacer, vamos a ganar las elecciones, pero no es un problema de Argentina ganar elecciones. El problema de la Argentina es que cuando se gane la elección empecemos un camino de crecimiento que independientemente de los gobiernos no se puede cambiar. Y ahí está el desafío. Eliminar gastos públicos. No eliminar el gasto público. Yo no soy de los que el Estado tiene que la economía tiene que manejar el Estado. Yo creo en un Estado que sea regulador de la actividad económica, no intervencionista como hoy, regulador de la actividad económica, que garantice educación, que garantice salud como una de las herramientas de la igualdad, y que también deje establecido reglas de juego claras, con una protección de la industria nacional, pero con reglas de juego claras para el crecimiento sostenido de la Argentina. Y una Argentina con responsabilidad, con un gobierno que dé el ejemplo, con una fortaleza institucional que garantice la seguridad jurídica, como se le dije antes, y en un gobierno donde los sectores económicos tienen que tener su lugar importante, pero siempre tiene que estar el Estado regulándolo. Bien, si... No interviniéndolo. Bien. Si llegan a ser gobierno en el 2023, ¿qué es lo que Hugo Romero puede traer a Pozo del Molle? ¿Qué nos puede brindar a Pozo del Molle? Mire, si soy coherente con lo que digo, no le voy a prometer nada. Simplemente... Vamos, te pido un tractor. Sí. No, mi compromiso es el trabajo. Yo estoy convencido de que en el lugar que nos toque, sea funcionario o no, es actuar con responsabilidad y ser coherente con lo que se dice hoy, cumplirlo. Así lo hice en mi localidad. Mire, he sido intendente de una localidad muy chica, como le dije antes, ¿no? Y una de las satisfacciones que uno tiene es que cuando sale a la calle los vecinos lo saludan todos y les reconocen que hemos logrado, gracias al apoyo de ellos, nosotros somos simples administradores, pero hemos logrado cumplir en los 2 periodos y medio que tuvimos, el 90% de los que comprometimos en la plataforma electoral. Hoy, el intendente que me reemplaza, que es una persona joven, secretario de gobierno de la municipalidad, a pesar de la pandemia, inauguró una obra y ya lleva a cumplir el 76%. Esta es la cosa que hay que comprometerse en la política. A veces hay que prometer poco y hacer mucho. Si logramos hacer más de lo que nos comprometemos, seguramente estamos cumpliendo nuestro objetivo. Las elecciones no se tienen que ganar con el compromiso electoral y haciendo cosas o prometiendo cosas que no se pueden cumplir. Gobernar Córdoba es un desafío que tenemos dentro del Juntos por el País. Córdoba, tenemos un gobernador con una imagen importante, pero también tenemos una Córdoba oculta que no tenemos que salir a criticarla, sino conocerla y a partir de esa Córdoba oculta de conocerla, hacer una propuesta mejor para enamorar a los cordobeses que somos alternativos. ¿Por qué le digo que tenemos una Córdoba oculta? Tenemos una Córdoba cara con ingresos brutos, tenemos una Córdoba cara con energía eléctrica, que son dos condiciones fundamentales por la competitividad de Córdoba. Tenemos una Córdoba que no hay una política de educación coherente. Se han ajustado los sueldos de los docentes, se han ajustado los sueldos de los policías, se han ajustado los sueldos de las jubilaciones. Y a pesar de tener una provincia que tiene un superávit importante, tiene el 25% superávit operativo. Lo que pasa es que tenemos un gobernador que decidió hacer obras, que algunas son buenas,
son importantes y otras obras que se tendrían que haber hecho y no se hicieron. Tenemos una provincia que tiene un superávit importante, pero también un endeudamiento importante, porque se gastó más de lo que tenemos como capacidad de la provincia de hacerlo. Sin embargo, no tenemos una Córdoba desarrollada desde el punto de vista de la infraestructura eléctrica que nos haría falta para crecimiento. Esta Córdoba, que la vemos y que tenemos una imagen buena del gobernador, está solventada también en una gran campaña publicitaria donde los cordobeses vemos la obra y vemos la publicidad. Y por ahí nos olvidamos que la política de lo que pasó en el neonatal no es un producto de una situación casual, es producto de una falta de política de salud, y que lo que pasa en seguridad no es un problema de la policía, sino un problema de una falta de seguridad de la policía. Y lo que pasa en los docentes, porque tenemos un problema de educación que hace muchos años que no se está teniendo en cuenta. Simplemente hay una gran campaña publicitaria y esa situación, más que criticarla, yo no lo estoy haciendo con un criterio de crítica, le estoy diciendo esa Córdoba oculta que la tenemos que ver y analizar. Hay que presentar proyectos alternativos para que los cordobeses sepan que cuando gobernamos vamos a hacer un gobierno mejor, solucionando los problemas que planteamos, pero también superando algunas cosas buenas que ha hecho este gobierno. Digo, estas son las cosas que hay que trabajar en el gobierno, generando programas de gobierno que sean reales y que no se basen tanto en la crítica, sino en mejorar las condiciones actuales que tenemos. Daríamos entonces. Bueno, Hugo, te están solicitando los muchachos de Corrilobo, ya estamos muy atrasados en el tiempo, así que bueno, gracias a todos por venir, gracias Lucas, gracias a los muchachos de La Playosa y bueno, ni hablar a los de nuestro querido pueblo. Gracias Hugo, Gracias. te esperamos cuando quieras. Gracias.